Bueno, muy bien, entonces, con el saludo cordial para todos los compañeros. Aquí está entrando en este momento Juan Sebastián Santa Cruz. Un saludo para John Hanier Hormiga, Brandon Steven Urbano, Javier Esteban Salazar. Ya Juan Sebastián está en modo OK. Linda Saray Tamayo, de igual manera. Tenemos a Natalia Agarbe, la compañera Nati y el compañero Santiago Ortega. Entonces, buenas tardes a todos ustedes. Agradecerles pues por su presencia en este espacio. Y como estaba indicando ahora en la previa, entonces, pues vamos a hablar de acondicionamiento, ¿no? Lo vamos a tratar hoy ya desde el punto de vista de lo que son, digamos, los aspectos prácticos que para nosotros van a ser importantes. Entonces vamos a empezar a mirar lo relacionado con, tal vez en su momento lo habíamos visto en otra de las de temas que hemos tratado, no en este curso, sino en otro, pero vamos a revisar algo que se conoce normalmente como el amplificador diferencial. ¿Listo? Entonces viene el amplificador diferencial. Sobra decir que aquello que ustedes vean que de pronto no queda claro, entonces lo hacen saber, de tal manera que acá buscamos la forma pues de que esa falta de claridad pueda cesar y entonces se cambie a claridad total. Aquí en principio estoy haciendo pues la representación del esquema de este denominado amplificador diferencial, donde ya vamos a mirar pues sus principales características y desde luego revisar pues lo que en últimas viene siendo importante, ¿no? Por aquí tenemos una resistencia, esta la vamos a llamar nosotros resistencia uno. Por aquí también tenemos otra resistencia que de igual manera vamos a llamar resistencia uno. Y aquí tenemos nosotros una entrada llamada B2. Aquí también otra entrada que vamos a llamar B1. Y básicamente ese es el esquema, teniendo en cuenta que por aquí ubicamos la salida y entonces a ver qué es lo que esto va a entregar para nosotros dentro de lo que corresponde y que viene siendo pues importante para nuestros propósitos. Bueno, muy bien. Entonces sucede que esto es un amplificador diferencial. Cuando ya se nos habla o tenemos ahí presente la palabrita diferencial, entonces lo que uno puede ir entendiendo es que pues en el resultado, en lo que tengamos a la salida, pues vamos a ver alguna representación de esa diferencia, ¿sí? Entonces, es lo que en este caso tendríamos que revisar, ¿ok? Así que en ese orden de ideas, pues lo que le queda a uno es hacer el análisis. Ustedes saben que los amplificadores operacionales tienen unas características muy particulares, muy propias de ellos, que normalmente se reiteran en todas las referencias comerciales que existen. Y lo que puede marcar la diferencia entre uno y otro son ya las características particulares de cada referencia, representadas, por ejemplo, en la rapidez de respuesta, representadas, por ejemplo, en la capacidad que tenga de eliminar el offset, representadas por lo menos en lo que tiene que ver con la ganancia en lazo abierto, que puede hacer una referencia en comparación con otra, representada por lo menos en lo que se conoce como la razón de rechazo en modo común, que esas son, digamos, particularidades entre estas o entre ellos, aparte también de tener presente lo que tiene que ver con la parte de que cuando yo tengo un integrado en particular, o sea, una referencia en particular, entonces saber
si ahí solamente viene un integrado, de acuerdo al número de pines, o vienen dos, o vienen cuatro, que en algunas referencias puede ser lo habitual. Entonces, digamos que esos son aspectos pues que pueden marcar diferencias entre uno y otro, entre una, eh, entre un fabricante y otro, considerando pues que cuando hablamos de una referencia en particular y esa es reelaborada por diferentes fabricantes, dos, tres, pues obviamente pues se tiene que cumplir el diseño pues que se estableció desde el primer momento en que esa referencia salió al mercado. Eso pues lo digo así para que tengamos en cuenta pues como estos aspectos que son fundamentales y no se nos olviden esos detalles. Entonces, como estos tienen a la entrada algo que se conoce como una alta impedancia, normalmente viene en ese orden. Entonces, allí donde yo estoy marcando pues como dos flechas entrando a la entrada no inversora y a la entrada inversora, normalmente ahí, en esa parte del circuito, uno dice que la corriente la puedo considerar teóricamente como 0 amperios. En esa parte. A raíz de esa situación, entonces, lo que suele ocurrir es que por aquí, por donde está, digamos, la rama que tiene contacto con la entrada inversora, viene una corriente que hace este tránsito, ¿cierto? Y sigue por aquí. En otras palabras, si a esto yo le llamo, por ejemplo, I1 y a esta yo le llamo, por ejemplo, I2, ¿cierto? Entonces, lo que uno termina encontrando es que la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2. Entonces, es un aspecto que es clave para nosotros tener en cuenta. Por otro lado, lo que tiene que ver la rama que comunica con la entrada no inversora, se presenta algo similar que yo puedo ver aquí de esta manera, ¿sí? De cierta forma es el mismo caso. O sea que en esa parte del circuito, la corriente que pasa por la resistencia 1 va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia 2. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bien, lo otro que por momentos es interesante no dejar de lado es que aquí, donde voy a señalar, justo en este nodo que tiene contacto o comunicación con la entrada inversora, yo puedo decir que hay un potencial conocido como B sub X. ¿Sí? O sea que allí en ese nodo hay un voltaje. De la misma forma, en la entrada no inversora, yo puedo decir que aquí, en este nodo, hay un voltaje que voy a llamar en este momento B sub Y. ¿Sí? Entonces, eso es algo que puede estar allí. Entonces, a raíz de esas consideraciones que son importantes, que son relevantes, pues es lo que puede marcar nuestro principio de análisis. Por ejemplo, ahí donde hemos dicho del potencial B sub X y del potencial B sub Y, vale la pena también tener en cuenta que, por ejemplo, uno puede hablar de que el voltaje en X es equivalente al voltaje en Y. Ustedes ven que esos dos nodos no tienen, desde el punto de vista de la conexión, no tienen en ningún momento relación directa. ¿Qué quiero decir? Pues que allí nosotros estamos viendo que pues realmente esto que se está presentando allí para nosotros no nos muestra que, que estén conectados, pues que haya un hilo de conexión allí. Sin embargo, por las características propias
que tiene el amplificador operacional, donde está el concepto, bueno, algunos autores lo llaman el cortocircuito de tierra virtual. Y eso tiene relación pues con la alta impedancia que tiene el operacional ahí a la entrada y muchas más cosas. Otros lo llaman por tierra virtual, ¿sí? No sé a ustedes cómo se lo habrán indicado, cómo lo habrán llamado. Sin embargo, es válido decir que cuando yo digo el B sub X que está en el nodo que tiene contacto con la entrada inversora, va a ser igual al B sub Y, que es el nodo que tiene contacto con la entrada no inversora, es válido. O sea, no estamos cometiendo ningún error, no estamos cometiendo ninguna falta, no estamos cometiendo ninguna falla, y eso no va a ir en atentado, o mejor dicho, no va a atentar, es la forma correcta de decirlo, no va a atentar contra el análisis de esquema. Y eso es algo que se reitera en la mayoría de esquemas, por no decir en todos, ¿sí? Porque si bien es cierto, hay momentos donde de pronto esa relación de igualdad que se establece allí tal vez no tiene fuerza dentro del análisis, hay otros momentos que sí, ¿ok? Entonces, eso es algo que es importante tener en consideración. Y a pesar de que se supone que allí está claro, es fundamental tener en cuenta que tenemos que tener presente que estamos hablando nosotros es de los nodos que tienen conexión directa con la entrada del operacional, sea esta la entrada inversora y la entrada no inversora. Porque en otro esquema se puede presentar también un nodo. Dentro de otro esquema pueden haber otros nodos. Entonces, uno tiene que fiarse de eso, ¿no? Tiene que fijarse en esa parte. Entonces, vamos a revisar lo siguiente. Vamos a revisar lo siguiente. Voy a buscar en primer lugar el equivalente para B sub Y, ¿sí? A ver a qué es igual. Con el análisis previo, entonces se observa que allí en esa parte del circuito donde está B sub Y, que tiene contacto con el voltaje 2, con la entrada no inversora, ahí en la parte inferior de la entrada, pues ya dijimos que la corriente que pasa por la resistencia 1 es la misma que pasa por la resistencia 2. Cuando yo tengo en una rama más de dos resistencias o como mínimo dos resistencias y yo sé que la corriente es la misma y tengo claridad del voltaje que hay en uno de sus extremos y normalmente el otro extremo va a tierra, que es lo que está sucediendo allí. Entonces es válido llegar a considerar el divisor de tensión para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué es válido considerar el divisor de tensión? Porque el divisor de tensión aplica para resistencias en serie, que eso va en concordancia con decir resistencias que tengan la misma corriente y que estén alimentadas por un voltaje que esté claramente pues identificado y que el otro extremo pues normalmente vaya a tierra, ¿sí? Entonces, como es lo que se está presentando allí, el B sub Y, si ustedes lo miran bien, es el voltaje que está justo en la resistencia 2, ¿sí o no? Ese B sub Y es el voltaje que está allí en la resistencia 2. Entonces, eso es, digamos, importante tenerlo en cuenta. Así que, ¿qué diremos nosotros? Nosotros vamos a decir, ok, entonces, si se necesita tener ese voltaje, yo puedo decir que por divisor de tensión, la resistencia 2 multiplicado por el voltaje 2 dividido la sumatoria de las resistencias involucradas que son resistencia 1 más resistencia 2. Y este análisis, lo que tengo allí es por el divisor de voltaje. ¿Listo? Es por el divisor de voltaje. No es por otra cosa. Divisor de voltaje, para que tengamos en cuenta. Bueno, muy bien. Ok. Vamos a la parte de arriba.
En la parte de arriba encontramos nosotros que ahí sí señalé dos corrientes y ya habían indicado que la corriente uno es igual a la corriente 2. ¿Sí? Está indicado dónde está el voltaje X. ¿Ok? O sea que por ese lado, pues ya nosotros tenemos allí pues como esas respuestas y eso está bien. Todo eso está bien. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues vamos nosotros a representar, ¿sí? Vamos nosotros a representar a continuación cada una de esas corrientes. O sea, vamos a identificar cómo representamos, en este caso, la corriente uno y cómo vamos a y representar entonces la corriente 2. Y ya con base en eso, miramos a ver qué más podemos realizar para entonces tener en cuenta ahí pues l- lo que nosotros vamos a requerir. Entonces, mire, la corriente uno viene siendo igual, si lo miramos con detalle, puedo representar eso así. El voltaje uno menos el voltaje X dividido la resistencia 1. ¿Sí lo ven? Ahí lo tenemos. O sea que en la parte del numerador hay una diferencia potencial, los voltajes que están en el extremo de la resistencia, y como la corriente que circula allí es corriente uno y según la ley de Ohm, la corriente de voltaje sobre la resistencia, y la resistencia que está involucrada allí es la resistencia uno. Entonces, desde ese punto de vista, es viable lo que se ha expuesto, ¿sí? Desde ese punto de vista, se puede tener en cuenta lo que ustedes están viendo allí. Entonces, ese es un aspecto, pues, que es clave, ¿no? Para lo que estamos, pues, haciendo en el análisis. Muy bien. Entonces, de ahí tenemos nosotros un caso, y eso es, digamos, importante para tenerlo pues en consideración dentro de lo que viene siendo importante para el caso particular nuestro. Bueno, entonces vamos a mirar la corriente 2. La corriente 2 va a ser un caso muy similar. Respetando la trayectoria de la corriente 2, que es lo que finalmente interesa, que es lo que finalmente importa. Entonces, respetando eso, diremos que entonces podemos decir que esto viene siendo B sub X menos el voltaje de salida dividido la resistencia 2. ¿Listo? Ahí está. O sea que finalmente, ¿qué ocurre? Como se había dicho que la corriente 1 es igual a la corriente 2, uno va a tener B1 menos B sub X sobre la resistencia 1 va a ser igual a B sub X menos el voltaje de salida que divide la resistencia 2. Hasta ahí no hemos dicho nada raro, nada pues que no se pueda decir. Digamos que eso es viable tal como está ahí. Muy seguramente, como lo que nos interesa a nosotros es finalmente saber cómo se comporta la salida, el voltaje de salida. Entonces, ese es un caso donde sí tenemos que hacer uso de esa igualdad del Bx y el By, o sea, B sub X igual a B sub Y. Y tengamos que hacer uso del voltaje B sub Y, porque como B sub X es igual a B sub Y, entonces finalmente el B sub X que aparece allí es resistencia 2 dividido la resistencia uno más la resistencia 2, todo eso multiplicado por el voltaje 2. ¿Sí? Pero para llegar allá, entonces
pues vamos a separar aquí estos términos. O sea, yo voy a decir voltaje uno sobre la resistencia uno menos el voltaje X sobre la resistencia uno va a ser igual al voltaje X sobre la resistencia 2 menos el voltaje de salida sobre la resistencia 2. Es lo que en este caso vamos a tener. Entonces, pues digamos que este que está aquí restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces voy a ir teniendo esto. Voltaje uno sobre la resistencia uno va a ser igual a V sub X sobre la resistencia uno, ya lo pasé, más V sub X sobre la resistencia 2 menos el voltaje de salida sobre la resistencia 2. Lo que voy a hacer ahora a continuación, entonces, es, digamos, tener la iniciativa de factorizar esta parte de lo que estoy aquí analizando, donde está el voltaje V sub X. Entonces, esto va a ser voltaje uno sobre la resistencia uno va a ser igual al voltaje X sobre su X, que va a ser factor de uno sobre la resistencia uno más uno sobre la resistencia 2 y entonces menos el voltaje de salida sobre la resistencia 2. ¿Listo? Entonces, sucede que tenemos el voltaje uno sobre la resistencia uno y entonces esto va a ser aquí, vamos a hacer la operación aquí de suma entre los corchetes. Entonces voy a establecer que aquí denominador común va a ser el R1 multiplicado por R2 y arriba pues nos va a quedar R1 más la resistencia 2 menos el voltaje de salida sobre la resistencia 2. Bueno, eso está bien. Vamos paso a paso allí. Como decía yo previamente, el propósito es saber cómo se comporta el voltaje de salida. Entonces, como aquí está restando, voy a pasarlo al otro lado para que quede sumando. Y este que está aquí solito sumando, o sea que por lo menos tiene signo positivo, lo paso al otro lado y va a pasar con signo negativo. O sea, y los intercambio esas dos partes del lugar, porque reitero, finalmente lo que interesa es el voltaje de salida. Entonces voy a tener voltaje de salida sobre la resistencia 2 va a ser igual a V sub X, que multiplica a la resistencia uno más la resistencia 2 que divide la resistencia uno por la resistencia 2 y entonces queda menos el voltaje uno sobre la resistencia uno. Entonces, si ustedes revisan, se van a dar cuenta que, en efecto, intercambié las dos partes del lugar. Entonces, ahora esa resistencia 2 pasaría a multiplicar porque está dividiendo, pero eso lo haré más adelante. Así como está, entonces lo conveniente será poder representar B sub X. ¿Listo? Entonces, lo que se ha dicho previamente, tenemos que B sub Y es resistencia 2 sobre resistencia uno más resistencia 2 por voltaje 2. ¿Sí? Voy a copiarlo por aquí. Entonces, B sub Y es igual. Bueno, yo escribí, por escribir B sub Y, escribí B sub X. Me estoy adelantando, pero voy a escribir B sub Y. Entonces, es arriba resistencia 2. Entonces tengo resistencia 2 dividido resistencia uno más resistencia 2 más resistencia 2 multiplicado por el voltaje 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo?
ya se sabe que el voltaje en X es equivalente al voltaje en Y, entonces el voltaje en X pues es igual a la resistencia 2 que divide la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje 2. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, allá donde tengo el voltaje salido de la resistencia 2 que es igual a V sub X, ya no vuelvo a escribir V sub X, sino que escribo ese equivalente. Y miro a ver qué pasa con eso. Entonces lo escribo con todo el cuidado del caso. Entonces voy a abrir corchetes. Entonces tengo aquí abajo resistencia 1 más resistencia 2. Arriba tengo la resistencia 2. Eso va multiplicado por B sub 2, pero antes de multiplicar por B sub 2, voy a copiar el otro término que está también en corchetes o entre corchetes, que dice aquí arriba resistencia 1 más resistencia 2 dividido la resistencia 1 por la resistencia 2. Y todo esto ahí sí voy a escribir por el voltaje 2. ¿Listo? Por el voltaje 2. Y entonces la otra parte que es, le restamos la otra parte que es voltaje 1 sobre la resistencia 1. ¿Ves? Cuando yo tengo eso, miro con detalle, veo que hay algunas cosas que se pueden cancelar. R1 más R2 que está aquí dividiendo se puede cancelar con R1 más R2 que está arriba. Pues está la suma allí, pero está en la parte superior. Se puede porque finalmente entre esos dos elementos que están entre corchetes hay un producto. No hay ni suma ni hay resta, entonces eso se puede hacer. Ahí hay que ser muy cuidadosos porque en ocasiones se hacen operaciones alegres que no tienen nada que ver con lo que realmente se debió haber hecho. O sea, estoy hablando de errores. Entonces, hay que tener muy presente eso. Cuando yo hago eso, entonces sucede que haciéndolo paso a paso, lo que voy a explicar lo puedo haber hecho de una vez allí, pero lo quiero mostrar paso a paso. Entonces, cuando yo hago eso, entonces aquí se tiene el voltaje de salida sobre la resistencia 2. Se dice que esto va a ser igual a la resistencia 2, que esa no se ha cancelado, dividido la resistencia 1 por la resistencia 2, que es lo que queda. Esto multiplicado por el voltaje 2 menos el voltaje 1 sobre la resistencia 1. ¿Sí lo ve? Entonces, de acuerdo a eso, después del igual, veo que se puede cancelar la resistencia 2 con esta resistencia 2. Entonces, como se observa que se puede cancelar, entonces uno lo que hace es cancelarlo. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo va quedando eso? Esto va quedando de la siguiente manera. Voy a hacerlo paso a paso. El voltaje de salida sobre la resistencia 2 va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 por el voltaje 2 menos el voltaje 1 sobre la resistencia 1. Esta resistencia 2 está aquí dividiendo, se puede pasar al otro lado a multiplicar, ¿sí? Entonces, el voltaje de salida va a ser
resistencia 2 que va a multiplicar a 1 sobre la resistencia 1 por el voltaje 2 menos, menos el voltaje 1 sobre la resistencia. Si se mira con detalle, esa resistencia 1 está dividiendo a B2 y a B1, como es la misma resistencia, eso puede salir, se puede factorizar. Entonces, entonces el voltaje de salida pues va a quedar resistencia 2 sobre la resistencia 1, P2 menos P. ¿Listo? Entonces, esa viene siendo la respuesta para ese esquema, así como está planteado, así como está planteado, y así opera para nosotros el amplificador diferencial. Ahí está. Entonces, ¿qué va a representar para nosotros la resistencia 2 y la resistencia 1? Pues bueno, eso va a representar para nosotros una ganancia, ¿sí? Finalmente corresponde a una ganancia, es decir, esa relación de la resistencia 2 sobre la resistencia 1 viene siendo para nosotros una ganancia, ¿ok? Eso es lo que es para nosotros. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si de pronto lo que uno quiere es que no haya ganancia, sino que simplemente, voy a volver aquí al esquema que lo tenemos justo aquí arriba, sino que lo que se busca en última es que lo que esté allí en la entrada, sencillamente se haga la diferencia y ya, sin necesidad de amplificación. Lo que tendríamos que hacer es entonces es algo más sencillo, que todas las resistencias sean iguales. ¿Listo? Lo que tendríamos que buscar es que todas las resistencias sean iguales. Y si todas las resistencias son iguales, entonces finalmente no va a haber allí ninguna ganancia, ninguna relación de resistencias, como nos da en ese momento en la respuesta, sino que en ese caso solamente vamos a tener B2 menos B1. Lo importante del esquema es que él toma lo que está en el voltaje 2 y en el voltaje 1, que son las entradas, y lo va a restar. O sea, ese es un restador en últimas, también se le puede conocer así. Sino que por el hecho de poder amplificarme allí la diferencia, entonces algunos autores también lo denominan, como se ha llamado allí desde el principio, un amplificador diferencial. Eso es, digamos, pues el motivo por el cual se tiene con ese nombre. ¿Listo? Para que ustedes, por favor, no lo vayan a dejar de lado, no lo vayan a olvidar. Entonces, observen que, por ejemplo, usted tiene el día de mañana ahí una señal de algún punto, pues, y usted necesita establecer una diferencia ahí, listo, este le puede servir, ¿ya? O usted necesita en un momento dado amplificar una operación, una diferencia, una resta, ahí ese también le puede servir, ¿listo? Recuerden que incluso para efectos de control, de implementación de una bucla típica con realimentación negativa de manera análoga, esto era lo que nosotros llamábamos en su momento
el punto de suma, o que también pues podría llamarse como el restador, pues en ese caso, ¿no? Porque pues normalmente tomaba la entrada y le restaba lo que venía pues de la salida con el respectivo sensor, la señal acondicionada y demás. Ese es el mismo esquema. Lo que pasa es que allí, en ese caso, ocurría que para efectos pues de lo que puede ser, digamos, los aspectos prácticos que pues son importantes tener en cuenta. Allí era recurrente que todas las resistencias sí tenían que ser realmente pues del mismo valor. Entonces, esa era pues como la situación. Pero ya una vez se tenía en cuenta pues eso, esa situación, eso ya se podía pues digamos trabajar sin ningún pues problema. ¿Listo? Entonces, es eso lo que nosotros vamos teniendo pues en cuenta allí. Así que a otro aspecto es que el B2 hace parte de la entrada no inversora y el B1 hace parte de la entrada inversora. Y bueno, entonces, por ejemplo, sí, todas las resistencias son iguales. Si todas las resistencias son iguales, entonces lo que va a ocurrir es que en ese caso, el voltaje de salida pues va a ser voltaje 2 menos voltaje 1. ¿Listo? Eso en el caso en que todas las resistencias sean iguales como lo acabo de anotar. Solamente en ese caso, no más. ¿Ok? Entonces, para tener presente eso allí. Entonces, aquí. Entonces, ahí ya queda pues el análisis de ese amplificador y ese es el comportamiento que él siempre va a tener. No va a tener otro tipo de comportamiento, ni mucho menos, para que tengamos presente eso. Bueno, entonces vamos a mirar a continuación, pues, un caso, pues, particular de relevancia dentro de lo que queremos hacer para ver cómo nos queda eso. Vamos a revisar este caso. Mm, Póngale cuidado. Vamos a mirar este enunciado. Nos dicen a nosotros lo siguiente, ¿no? Ah, dice, diseña un circuito, diseña un circuito basado en amplificadores operacionales, basado en amplificadores operacionales, operacionales, que convierta, que convierta un rango de voltajes de 20 milivoltios a 250 milivoltios a un rango de 0 voltios a 5 voltios. ¿Sí? Necesitamos eso.
sea, diseño un circuito basado en amplificadores operacionales eh, que convierta un rango de voltajes de 20 milivoltios a 250 milivoltios a un rango de 0 voltios a 5 voltios. Esa es una de las tantas cosas que se nos puede llegar a solicitar, ¿sí? Entonces, ahí es donde ya uno dice, bueno, entonces, ¿cómo se plantea pues el análisis para poder llevar a cabo esa solución? Lo importante, lo importante es tener, digamos, como la consideración de nosotros poder hacer una representación del caso con un esquema sencillo. ¿Cómo es eso? Bueno, entonces, por ejemplo, es como si yo estuviera aquí en un plano cartesiano. Entonces, digamos que por aquí tengo a escala, bueno, una escala lo puede hacer mejor. Entonces tengo aquí los 20 milivoltios, por aquí tengo los 250 milivoltios. Esto ya yo lo marco como la representación ahí del voltaje de entrada. Entonces por aquí voy a tener yo el voltaje de salida y digamos que justo aquí tengo los 5 voltios. Aquí pues como es el origen, entonces el cero estaría allí para los 0 voltios, ¿cierto? Esa es una posibilidad. Entonces, yo aquí hago como una proyección. Entonces, el tema es, aquí está 250 y entonces sería más o menos algo como eso, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué significa eso? Hay que interpretar bien para que la curva quede bien. Cuando nosotros tenemos a la entrada 20 milivoltios, lo que nosotros queremos es que salga 0 voltios, ¿sí o no? Entonces, aquí se está, en esta parte, aquí estamos reflejando eso. Yo tengo a la entrada 20 milivoltios y lo que deseo es que a la salida hayan 0 voltios. Pero cuando yo tenga a la entrada 250 milivoltios, entonces se necesita que haya una salida de 5 voltios que finalmente es lo que tenemos nosotros allí. O sea que hablando nosotros de como lo que se habla de las coordenadas, por lo menos en esta parte donde están los 250 milis relacionados con los 5 voltios, para nosotros X pues va a ser 250 por 10 a la menos 3 y Y en este caso representa los 5 voltios. Y acá en el otro extremo algo similar. Aquí tengo yo en X los 20 por 10 a la menos 3 y ya la otra parte que es 0, que es la salida. ¿Sí? Entonces, de esa manera pues podríamos nosotros tener ese planteamiento, ¿no? Algo pues allí como para ir realizando pues esas operaciones. ¿Ves? Hasta el momento no hemos pensado en nada circuital, solamente estamos consiguiendo en la comprensión del caso para entonces tener la posibilidad de llevar a cabo pues la implementación, ¿no? Que finalmente es lo que se busca. Que eso no quede solamente en mero análisis. ¿Ves qué hace uno? Bueno, nosotros sabemos por el tema de la línea recta o de la ecuación de la línea recta, porque finalmente, pues es lo que está mostrando allí. Lo que está en rojo es una línea recta.
Entonces, pues, finalmente, pues, hacemos, pues, ese planteamiento. De uno dice, mira, vos tenés entonces que la línea recta está también definida así. Y menos y1 viene siendo igual a una pendiente multiplicada por x menos x1. Y no se te puede olvidar que la pendiente está definida como y2 menos y1 que divide en este caso a x2 menos x1. Entonces, digamos pues como una forma válida de tener en cuenta esa representación y con base en eso entonces poder entonces llevar a cabo lo que se requiere. Bueno, eso está bien. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a buscar el valor de esa pendiente, ¿sí? Nosotros tenemos allí dos puntos, que son las coordenadas que ya se han establecido. Entonces, mm, pues si miramos con detenimiento, voy a hacerlo aquí con este otro colorcito para que se note más. Entonces, mire lo siguiente ya. Esto es lo que para nosotros puede ser x2, y2, y este de acá, digamos, x1, y1. ¿Listo? Para que nos ubiquemos. ¿Listo? Entonces, esa pendiente viene siendo test arriba. 5 menos 0, y2 menos y1. Y abajo, eh, 250 mil es lo mismo que decir 0,25, ¿sí? Es la misma cosa. Y los 20 mil dije 0,02. O sea, 0,25 menos 0,02. Ahora, si usted lo quiere escribir con el múltiplo, no hay problema, le va a dar lo mismo. Eso no va a cambiar. Entonces, esto me da arriba 5 y aquí abajo vamos a tener 0,23. Y cuando nosotros hacemos, por ejemplo, eh, la operación de esa relación, esto da aproximadamente 21,739, ¿sí? Es lo que está dando allí, alrededor de 21,739. ¿Listo? Bueno, entonces, ya habíamos dicho nosotros lo de la ecuación de la línea recta. Entonces, voy a tomar eh, el, la segunda coordenada, ¿sí? La de x2 y y2. Entonces, ¿qué quiero decir? Que yo puedo decir, listo, entonces y menos 5 porque esa es la coordenada que estoy tomando, va a ser igual a la pendiente que eso acabo de obtener, que es 21,739 que va a multiplicar a x menos el valor de en esa coordenada, que en este caso es 0,25. ¿Sí? Bueno, ahí está. ¿Listo? Entonces uno empieza a hacer allí las pruebas, a mirar. Entonces, pues en este caso, lo normal sería, pues, multiplicar, a ver qué pasa. Entonces, de que está aquí menos 5 pasa ahora a sumar, entonces yo tengo y es igual a 21,739x menos 21 por 0,25 da alrededor de 5,435.
El menos 5 ahora pasa a sumar, queda más 5. Y esto es y igual a 21,739x menos 0,435. Bueno, eso es verdad. Nadie dice que no, pero se ve un poco complejo la realización por los valores. Sobre todo, bueno, el 21,739 igual entra allí, pero el otro menos 0,435. ¿Qué pasa si yo tomo la otra coordenada? Entonces diríamos que es y menos cero o y aquí sigo teniendo 21,739 por x menos 0,02 o menos, en este caso, el- lo que estamos diciendo, pues, de 20 milis. Entonces, algo así. Esto, al operarlo, que es lo que viene a continuación, esto al operarlo, entonces queda y es igual a 21,739x, ¿cierto? Eh, y al hacerlo, mire lo que va a pasar aquí. O sea, x menos, pero yo hago la operación que esta no la tengo, es 21,739 por 0,02 menos 0,43478, o también la puedo dejar así, y es igual a 21,739 x, permítanme, 21,739x. Bueno, la x no, sino 21,739 que multiplica a x menos 0,02. Lo puedo dejar así. Si yo lo dejo así, entonces eso que tengo allí lo puedo transformar. ¿Cómo así? Es decir, estoy mostrando todas las posibilidades, ¿cierto? Entonces, cuando uno está en pro de diseñar, digamos, estos esquemas que me van a condicionar un caso dentro de lo que se requiere. Entonces, mire, yo ya vi un primer caso que fue el inicial, que fue ese lo vimos. Luego me metí con la otra coordenada, me quedó así, pero digamos que lo dejo aquí quietico sin multiplicar y es otra forma de verlo. Entonces, si me quedo con esa última parte, lo que puede pasar es, por ejemplo, que en vez de yo decir Y, digo voltaje de salida, que va a ser igual a 21,739, que va a multiplicar a X, que es el voltaje de entrada, menos 0,02, ¿sí? Es lo que se va a tener allí. Eso puede pasar. Entonces, ¿cómo puedo yo concebir ese circuito? Nosotros acabamos de analizar algo que se denomina el amplificador diferencial, ¿sí? Acabamos de ver ese análisis. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se vería representado en este esquema? Veámoslo así. Entonces voy a plantear aquí el esquema, póngale cuidado. Tengo el amplificador operacional común y corriente. Entonces, aquí tengo, de acuerdo a lo que ya nosotros habíamos establecido, aquí tengo la entrada inversora, aquí la entrada no inversora. Entonces,
Viene esto así. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí tengo lo que habíamos dicho nosotros acerca de la resistencia 2 que ya le voy a dar valores a esto. Por ahora lo voy a dejar tal cual. Aquí viene otra vez esa resistencia 2. Entonces, viene esto aquí. Por aquí va a venir para nosotros la resistencia 1 y por aquí también va a venir para nosotros la resistencia 1. Entonces estoy partiendo del hecho de que las dos resistencias, o sea, voy a tener dos juegos de resistencias de diferente valor. No las voy a tener iguales. ¿Por qué razón no las voy a tener iguales? Porque recordemos que cuando se hizo este análisis, esto nos dio que el voltaje de salida, que está justo aquí, es equivalente a tener la relación resistencia 2 sobre resistencia 1 que multiplica entonces para nosotros el voltaje 2 menos el voltaje 1, ¿cierto? Entonces lo que tenemos allí. Entonces, ¿qué ocurre? La idea es que el voltaje 1 sea ya un valor fijo, que en este caso represente los 0,02 voltios, que es lo mismo que decir 20 por 10 a la menos 3 voltios. ¿Ok? O sea que aquí nosotros tengamos justo aquí ese valor. O sea, aquí tengo 0,02. Ese 0,02 uno podría fijarlo, ajustarlo de pronto con un divisor de tensión, diseñando previamente pues las dos resistencias que me sirvan para tener un valor fijo allí. ¿Listo? Esa es una forma, ¿ya? Pero ahí hay que tener un valor fijo en este caso, de 20 milivoltios. Entonces, el voltaje 2 pues para nosotros ese voltaje 2 va a ser el voltaje de entrada, ¿sí? Que ya les voy a decir ahora cómo la vamos a representar, pero ese es el voltaje de entrada. O sea que ahí ya hay, digamos, algo fijo. Bueno, eso por ese lado está bien. Nos hace falta a nosotros la relación de R2 sobre R1, ¿sí? Entonces, lo que estoy queriendo decir, por ejemplo, es que la resistencia 2 sobre la resistencia 1 sea equivalente, voy a dejarlo en 21,7, ¿sí? 21,7. Entonces, ahora les explico algo ahí sobre eso. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, la resistencia 1 la llego a fijar de un valor de 1 K, 1 kilo ohmio? Quiere decir que la resistencia 2, como la resistencia 2 va a ser 21,7 multiplicado por la resistencia 1, entonces quiere decir que la resistencia 2 necesariamente tiene que ser aproximadamente 21,7 K, ¿sí? Entonces alguien me va a decir, profe, pero esa resistencia 2 comercialmente, pues vamos a encontrar 21,7 K. Bueno, hay probabilidades. Una opción es mirar cómo estamos de resistencias de precisión. Las resistencias de precisión tienen la particularidad de que la tolerancia no va a ser una tolerancia de color dorado para un 5% de tolerancia. Vienen siendo valores diferentes o colores diferentes para fijar tolerancias más pequeñas. Y de pronto esa puede ser una opción para tal vez un juego de resistencias, encontrarlo aproximadamente así. Si no se encuentra, que sería lo más natural, porque nuestro mercado no siempre es como idóneo en eso,
Nos tocará a nosotros con una resistencia variable ajustar ese valor. Puede ser un trimmer, el más cercano a los 21.800 o 21.700 ohmios puede ser uno de 50K, un trimmer o un rheostat, ¿sí? Entonces, el asunto es que uno allí sea rheostat o el trimmer lo ajusta a un valor aproximado que nos dé más o menos los 21.7, 39K, algo así, porque no va a ser completamente exacto, pero se puede ajustar de esa forma. Y cuando ya usted lo ajuste, pues lo deja quieto, lo puede, bueno, en mi época nosotros utilizamos parafina, la de las velas, pero como la ciencia va avanzando y la tecnología va mejorando cosas, pues hoy día, desde hace un buen tiempo, se utiliza silicona. Entonces usted con silicona lo ajusta y o sea, usted se encarga de que el valor le ajuste, hace las pruebas desde luego, y si usted ve que está funcionando dentro de las proporciones, porque normalmente los circuitos no van a ser exactos del todo, ¿no? Siempre va a haber un margen de error que uno ya lo puede manejar. Entonces, ya cuando usted listo, listo, ya está, entonces aplica lo que le estoy diciendo, esa silicona. Entonces, esa es una forma de poder entonces sortear ese caso. Así que quiere decir que entonces, de acuerdo a lo que se está indicando, entonces, venga, yo lo he puesto otro color. Entonces, estamos diciendo que la resistencia 2 va a ser de 21.7 kiloohmios, lo mismo que la de acá, porque pues son del mismo valor. Y entonces se hace lo que ya he dicho. Y acá, resistencias de 1 kiloohmio, ya sabemos por qué. Entonces, de esa manera podemos hacerlo. Antes de colocar aquí justamente la entrada, que aquí yo podría colocar BSUI, en su momento yo alcancé a hablar de un seguidor de voltaje. Entonces, venga, yo lo diagramo. Entonces, viene aquí, viene acá, por aquí tengo más, por aquí tengo menos. Esta salida conecta aquí. Entonces, acá, en la entrada inversora, se conecta directamente con la salida, queda esto así, y entonces aquí justo iría para nosotros el voltaje de entrada. ¿Por qué se suele colocar eso? Bueno, digamos que como ya ustedes saben que la entrada va a estar alrededor de entre 20 milivoltios a 250 milivoltios, recuerde lo que decía el enunciado, ¿no? Permítame, volvamos al enunciado. Mire que el enunciado de esto dijo claramente lo siguiente. Diseñe un circuito basado en amplificadores operacionales, ¿sí? Que convierta un rango de voltaje de 20 milivoltios a 250 milivoltios. De 20 milivoltios a 250 milivoltios. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso allí? Bueno, esos 20 milivoltios a 250 milivoltios, nosotros en un momento dado podemos verlo como lo que se representa pues con un sensor. Hay un sensor de X características. No vamos a hablar en este caso para una variable en particular, pero de pronto es un sensor que dentro de las pruebas que se establecen para mirar su forma de trabajar, de operar y demás, se observa que está, digamos, entregando, al momento de ya censar la variable, está entregando valores en esos rangos. Entonces, muchas veces cuando usted, y creo que se los había dicho, porque esto es algo que cuando estoy hablando de ese esquema del seguidor de tensión o seguidor de voltaje, me gusta siempre dar esa claridad para que los grupos lo tengan en cuenta. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? Usted coloca directamente el sensor allí con la resistencia 1 para la entrada no inversora y usted ve que tumbó la señal, se la tumbó.
Y usted entonces, pues usted se ve, pero tan raro, o sea, usted desconecta el sensor y entonces usted ve que él solito le opera bien, pero usted vuelve y hace el proceso de conexión y vuelve y le tumba. Entonces, muchas veces son temas de impedancia, entonces en esa copla de impedancias, un seguidor de voltaje o de tensión, así como lo estamos viendo en la imagen, puede ser la solución y entonces nos evitamos nosotros ese contratiempo y listo. Entonces uno ya con eso puede trabajar y entonces pues ya usted llega y hace pues lo que le corresponde hacer. Y desde ese punto de vista pues no va a tener ningún inconveniente. Entonces son digamos pues detalles, ¿no? De todo lo que se puede llegar a presentar al momento de nosotros trabajar pues con, con señales y sensores y todas esas cosas. Entonces mire que este es un ejemplo que es muy útil por todo lo que representa y bueno, pues, lo importante es tenerlo en cuenta. Vamos a mirar otro caso, ¿sí? Vamos a mirar otro caso. Eh, digamos, en este caso, nos dice lo siguiente, utilizando amplificadores operacionales, utilizando amplificadores operacionales, diseña el siguiente circuito. Diseña el siguiente circuito. Entonces, pues el siguiente circuito es aquí. Tenemos una caja negra, en este caso es una caja transparente. Entonces sucede que la idea es que no sabemos qué es lo cómo es que lo vamos a ubicar, pero entonces aquí se tiene un voltaje V sub I entrando y el voltaje de salida se representa como 3,4 voltaje de entrada más 5, ¿sí? 3,4 voltaje de entrada más 5. Esa es una propuesta de lo que se quiere entonces tener allí. ¿Ok? Es eso. Bueno, entonces el asunto es mirar lo que se debe y cómo se puede hacer. 3,4 de su I más 5. Ahí está. A ver, uno puede pensar en varias cosas, pero les voy a hablar de una propuesta que tengo acá, ideada. Nosotros en su momento no alcanzamos a analizar lo que es un sumador inversor. Entonces puede ser la oportunidad para poder analizar un sumador inversor. Entonces voy a explicarlo aquí y entonces para que ustedes tengan en cuenta eso. Un sumador inversor como mínimo debe traer siempre dos canales. ¿Cómo así? Vamos a mirar esto acá. Es el amplificador operacional. Entonces, bien, esto aquí.
Y entonces viene este voltaje. Voy a llamar aquí voltaje A y aquí voy a llamar a esto voltaje B. Este va a ser el voltaje de salida. Aquí tengo, digamos, una resistencia que voy a llamar R sub F, y aquí voy a llamar esta R sub B y esta lo voy a llamar R sub A. ¿Listo? Ese es un sumador inversor. Ese es un esquema que se utiliza para muchas cosas. Puede ser el principio de un mezclador de audio. Obviamente que hay que tener otros elementos, pero es el principio pues, general, ¿no? Dentro de lo que corresponde allí para tener en cuenta. Y entonces, como les digo, pues finalmente es lo que se va consiguiendo dentro de los aspectos que son claves pues para operar, para trabajar con esto. La idea es entonces poder entender cómo se concibe el principio de trabajo y o análisis para, para este circuito, ¿no? Porque pues finalmente es lo que nos va a interesar a nosotros, ¿ok? Entonces, digamos pues como la parte que es clave allí. Entonces, vamos a revisar eso, ¿listo? A ver qué es lo que en este caso se puede entonces conseguir allí, dentro de todo lo que para nosotros cae. Por aquí está empezando a llover, espero que no vaya a llover muy fuerte para que me lo den escuchar. Por aquí filtrando señal, para que no haya problema. Bueno, entonces miren, eh, cuando yo miro el sumador inversor, pues el asunto es que para nuestro análisis, pues hay que hacer planteamientos, ¿no? Como hicimos en el primer caso. Yo por aquí tengo una corriente, por aquí tengo otra corriente, entonces es como decir que estas se sumaron, este nodo, ese mismo nodo de acá, serían diferentes si entre esos dos nodos hubiese, o entre esos dos puntos, mejor, tuviéramos un elemento cualquiera, una resistencia o similar, pero como no hay nada, ese es el mismo punto, o sea, en última es el mismo nodo. Entonces son dos corrientes entrando a un nodo y una corriente saliendo de ese nodo que es esta. Entonces, voy a darle nombres a eso, ¿vale? Vamos a llamar aquí a esto corriente, voy a llamar corriente B, pues haciendo, siguiendo con los subíndices de las resistencias. Y esa resistencia RF, que es una resistencia de realimentación, entonces la voy a considerar, pues ahí como la corriente, en este caso, I sub F, ¿vale? Para que lo manejemos así, entonces, muchachos. Sucede que ustedes saben que hay una ley que se llama la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿cierto? La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice a nosotros que la sumatoria de las corrientes que entran va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Entonces, allí tenemos nosotros un nodo, ¿ya? En este caso, tenemos un nodo allí. Entonces, en consideración a ese nodo, pues vamos a decir que ahí hay dos corrientes que entran al nodo y hay una corriente que sale del nodo. Entonces, desde el punto de vista de las corrientes, para representar esa ley de corrientes de Kirchhoff, yo tengo que la corriente A más la corriente B es igual a la corriente F. ¿Ok? La corriente A.
más la corriente B es igual a la corriente E. Y si ustedes lo contrastan con la ley, ustedes la conocen mucho mejor, la tienen más fresquita que yo, entonces sabrán que ahí la estamos aplicando, ¿sí o no? Dos corrientes entran al nodo y hay una corriente que sale del nodo. O sea, en esto hay que mirar todas las opciones todo el tiempo porque no siempre va a ser lo mismo. O sea, lo que me sirve para un esquema no va a ser siempre igual para el segundo, el tercero y el cuarto. Por eso hay que tener todo lo más claro posible. Entonces, ahora, después de que ya representé en términos generales la ley de corrientes, ¿qué viene a continuación? Lo que viene a continuación es entonces poder tener la opción de revisar cómo represento la corriente A y cómo represento la corriente B. Entonces, aquí vuelve y juega lo que siempre que ustedes estudian conmigo operacionales, que de manera aplicativa, porque siempre lo utilizamos de manera aplicativa, entonces vuelve y juega lo mismo. Entonces, miren, aquí en la entrada inversora voy a decir que aquí en ese nodo hay un voltaje X. ¿Listo? Y en la entrada no inversora voy a decir que hay un voltaje Y, ¿sí o no? Entonces, yo pregunto, lo pueden decir con sus palabras o escribirlo, yo lo leo. ¿Cuánto es, ojo, cuánto es el voltaje Y? ¿Cuántos voltios? Viendo ese circuito así como está. ¿Cuántos voltios tenemos nosotros en el voltaje Y? Los mismos que hay en el voltaje X, ¿no? Perfecto. ¿Y en valor cuánto es? Ya en valor. Porque ahí ya podemos ver el valor, por lo menos el valor de B sub Y lo podemos ver. Es Ustedes, cero, ¿no? Está a tierra. es correcto, muy bien. ¿Por qué decimos que es cero? Porque mire que esa entrada, es decir, ahí en la entrada no inversora, está conectada directamente al terminal de tierra o referencia, y esos son 0 voltios. Entonces, ¿qué ocurre? Si el voltaje en Y es 0 voltios, obviamente, entonces, dado que, por lo que ya hemos estudiado de tierra virtual, B sub X es igual a B sub Y, entonces, obviamente, pues B sub X es 0 voltios también. ¿Sí? Entonces, eso va a ser muy interesante ahora. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, nosotros decimos, ok, entonces, mire, vea, algo similar a lo que habíamos visto previamente en el primer esquema. Entonces, la corriente A es equivalente a representarla así. Es el voltaje A menos el voltaje X, que está en el otro extremo de la resistencia, dividido sobre la resistencia A, y la corriente B, muy similar, el voltaje B menos el voltaje X, que también es el que está en el otro extremo de la resistencia, sobre la resistencia B. Esa es la corriente A, esa es la corriente B. ¿Listo? Pero, ¿qué ocurre? Como B sub X es 0 voltios, entonces finalmente la corriente A va a quedar voltaje A sobre la resistencia A, ¿sí? Y la corriente B la vamos a tener como el voltaje B sobre la resistencia B. ¿Listo? Ahí está, ahí está. Bueno, está batallando la cosa por aquí con el clima. Entonces, eh, yo ya tengo las dos corrientes expresadas. Me hace falta expresar la corriente F. La corriente F pues viene siendo así. B sub X
menos el voltaje de salida sobre la resistencia F. Y con base en lo que ya hemos dicho, que el voltaje X es 0 voltios, entonces la corriente F va a quedar menos, porque el signo menos no se va a perder, el voltaje de salida sobre la resistencia E. Entonces, cuando ya nosotros tenemos las corrientes expresadas, lo que viene a continuación para nosotros es tener la opción de reemplazar lo que habíamos representado por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, voy a decir aquí, reemplazando la LSK, ¿sí? Reemplazando la LSK. Entonces, la corriente A, voltaje A sobre la resistencia A, más corriente B, voltaje B sobre la resistencia B. Es igual, corriente F menos el voltaje de salida sobre la resistencia E. Entonces, mire, esa resistencia F que está allí dividiendo, la voy a pasar a multiplicar. Solamente la resistencia, el signo menos lo dejo de último. Entonces, organizando esto, tengo menos el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia F que va a multiplicar ¿a quién? Al voltaje A sobre la resistencia A, ¿sí? Más el voltaje B sobre la resistencia B. ¿Listo? Tengo eso allí. Y entonces, es decir, yo puedo tener dos opciones antes de de pasar el signo menos al otro lado, que ya lo voy a explicar. Yo puedo tener esto así. Esto puede ser RF sobre la resistencia A por el voltaje A más RF sobre la resistencia B por el voltaje B. Yo lo puedo ver así si es mi deseo. Lo puedo ver de esa forma, muchachos. Lo podemos trabajar de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? El voltaje O tiene un negativo, entonces yo lo paso al otro lado, es decir, o multiplico todo por -1. Entonces, cuando yo hago eso, finalmente el voltaje de salida va a quedar así, menos RF sobre la resistencia A por el voltaje A, menos RF sobre la resistencia B por el voltaje B. Nos queda a nosotros de esa manera, ¿listo? Se puede dar de esa forma. E incluso entonces nosotros decimos, mire, el voltaje de salida es, si yo factorizo el signo menos, queda menos, entonces RF sobre la resistencia A por el voltaje A, por el voltaje A, más, porque he factorizado el signo menos, RF sobre la resistencia B por el voltaje B. ¿Ok? Entonces, observen ustedes que allí queda, pues, este es el comportamiento de un sumador. Entonces se le denomina sumador inversor. ¿Por qué? Porque la suma da negativa. El signo menos afecta a toda la suma. Ahora, lo interesante del sumador inversor que es, venga, yo traigo el circuito aquí para poderlo ver con la claridad que se requiere con lo que tuvimos, pues, como, como respuesta de ese. Entonces, copio aquí, copiamos, peguémoslo por ahí. Entonces, viene justo aquí. Ahí lo traje. Entonces, miren ustedes que ese sumador inversor tiene allí dos canales. Yo les decía previamente que podemos nosotros tener la posibilidad de contar con dos canales como mínimo. O sea, para yo hablar de un sumador inversor, como mínimo tengo que tener dos canales.
Los canales se representan en las entradas de voltaje que él va a tener, que en este caso es el voltaje A y el voltaje B. ¿Sí? Si yo tuviera un solo canal, ya no podría hablar de sumador inversor, sería un simple circuito inversor. Quiten ustedes uno de los dos canales y se van a dar cuenta. Entonces, mínimo para tener un sumador inversor, tengo que tener dos canales mínimo. O sea, yo puedo tener tres canales, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué limita eso? Pues que uno en su diseño tiene que verificar que a la salida no se me vaya a saturar, ¿sí? Eso es lo que uno verifica, nada más. Entonces, esas son, digamos, pues como las situaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Dentro de los aspectos, pues, que son claves allí. Ve, ahora Javier a las 2:19 apenas lo leo. Había hablado de una resistencia de 22K. Qué lástima que no te leí. Perdóname. Acabo de leerte. Pero no, puede ser viable, ahora que usted, que tú lo dices haciendo un paréntesis, eso puede ser viable. El tema es que de todas maneras uno tiene que respetar que lo que uno tuvo en su relación, cuando yo establezco valores de resistencias, me dé eso que me dañe, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con los valores que yo trabajé, pueden ser otros. Pero que la relación, el 21,739K o cualquier otra, me dé exactamente lo que el análisis me planteó. No hay ningún problema. ¿Listo? Y tener la claridad cuando debemos nosotros de utilizar pues una resistencia variable, sea por medio de un trimmer, sea por medio de un reóstato, porque tienen ese diseño justo para ese tipo de casos. Entonces, volviendo aquí al esquema, reitero, mínimo un sumador inversor tiene que tener dos canales, mínimo. Entonces, entendamos esa ecuación que se obtuvo allí. Lo que esto me está indicando es que de acuerdo a lo que yo desee, de acuerdo a lo que yo desee, entonces sucede que cada canal puede tener la ganancia que yo quiera, porque cada canal tiene una relación de voltaje. Entonces, si yo quiero que el primer canal, la ganancia sea uno, lo puedo hacer. Si yo quiero que el segundo canal, la ganancia sea un valor en particular, lo puedo hacer. Lo que hay que tener en cuenta es que obviamente la resistencia F va a ser la misma para cada canal. Entonces, de acuerdo a lo que yo necesite, lo que voy a cambiar es la resistencia A o la resistencia B o la resistencia C, según sea el caso. Si yo quiero que él solamente me sume, y no haga nada más, solamente que me sume. Entonces, la idea sería que cada canal tenga entonces una ganancia uno. O sea que en ese caso, todas las resistencias deberán ser del mismo valor. O sea, eso depende de lo que usted quiera, lo que usted necesite. Lo que es importante es que se tenga muy en cuenta cómo opera el circuito, ¿sí? Y que eso no nos vaya a generar dolores de cabeza. Lo que es importante tener en cuenta aquí es que este es un sumador inversor, o sea, él me suma lo que hay en cada canal, sea que cada canal tenga amplificación del voltaje o no la tenga, eso ya lo establezco yo, pero finalmente ese resultado es una suma invertida, o sea, él suma e invierte, suma e invierte. O sea que si en un momento dado, sin el menos, me debería dar en la parte de arriba, pues los resultados salen en la parte de abajo, o viceversa, porque él suma e invierte, suma e invierte. De pronto yo estoy metiendo datos negativos en las entradas A y B, entonces como hay un menos allí implícito, entonces la respuesta me sale con signo positivo. Entonces eso es lo que pasa allí, ¿ya? Esa es la forma en que opera un sumador inversor. Entonces, él puede sumarnos señales DC con señales alternas, o sea, valores de DC. Entonces, el resultado normalmente de la señal lo pone sobre el valor de DC. Es realmente muy interesante. O sea, si ustedes no lo han llegado a trabajar en forma, vale la pena que ustedes apliquen un esquema de esto, entonces en la entrada A y en la entrada B, en una que sea una señal DC, la otra que sea una señal alterna de un generador de señal, por ejemplo.
y se van a dar cuenta de lo que yo les estoy diciendo, o pueden sumar señales DC, una de 5 voltios, otra de 2 voltios, y van a ver que realmente le hace la suma y él va a respetar la decisión que ustedes hayan tomado de si el canal tiene ganancia o no tiene ganancia. Entonces, depende de todo eso, ¿no? De lo que finalmente ustedes quieran, pues, establecer allí. Entonces, volviendo nosotros al circuito, sucede que, pues, el voltaje de salida está planteado, el voltaje de salida está planteado como un valor que sea 3,4 veces un voltaje de entrada más 5 voltios. Y yo lo puedo hacer con este circuito, por eso es que estoy hablando de él, para que ustedes tengan en cuenta. Entonces alguien me dirá, profe, pero es que ahí sale positivo. Bueno, ya le voy a mostrar lo que se puede hacer. Entonces, voy a hacer el esquema y entonces ya les digo cómo queda esto. Y ahí ya prácticamente vamos cerrando sesión rapidito. De hecho, antes de que llegue a caer un aguacero fuerte por acá, que espero que no. Entonces viene por aquí, viene esta parte aquí así. Entonces, por aquí tengo un canal. Eso lo voy a llamar que tiene el voltaje de entrada. Y aquí tengo otro canal. Y esto voy a decir que tengo los 5 voltios. ¿Sí ven? Entonces, voy a ubicar valores así. Póngale cuidado. Que la resistencia F sea 34K, por ejemplo. Aquí tengo una resistencia A, como lo habíamos llamado inicialmente, entonces que sea un valor de 10K y que esta resistencia B sea un valor también de 34K. O sea que, en primer lugar, ¿qué está saliendo allí? En este momento está saliendo de este circuito de voltaje de salida es menos, entonces tengo RF que es 34K dividido 10K, que es la resistencia A, multiplicado por B sub I, más 34K, que es RF otra vez, sobre RB, que son 34K, multiplicado por los 5 voltios, ¿ok? Entonces aquí está saliendo así, menos, entonces 34K o 34 sobre 10, tengo 3,4 por el voltaje I más 1 por 5. Entonces ahí estoy logrando una parte. Pero el problema que tengo, ojo, el problema que tengo viene siendo en este momento este signo. ¿Cómo se resuelve eso? Es muy sencillo. Usted aquí a la salida de la primera etapa, que podríamos llamarlo que es la primera etapa, entonces usted ubica un inversor de ganancia uno o en este caso mejor ganancia menos uno y ya. Entonces, por ejemplo, usted tiene acá 10 kiloohmios, ¿sí? 10 kiloohmios y entonces tengo esta parte aquí, viene aquí este señor, menos por aquí, más por acá, vengo aquí y entonces vengo por aquí 10K y listo. Entonces, este ya viene siendo ya el voltaje de salida completo de nuestro sistema. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente ese es un circuito de ganancia menos uno, menos uno. Entonces, lo que va a ocurrir es que tenemos menos
3,4 por b sub i más 5 y esto va a estar multiplicado por la ganancia de -1 de la segunda etapa, que es el inversor. Entonces, finalmente, ¿qué va a pasar? Que el voltaje de salida total viene siendo 3,4 veces el voltaje de entrada más 5. Y eso es todo lo que se presenta allí. ¿Ya? Así queda. ¿Listo? Ahora, obviamente que el tema es la resistencia de 34K. No sé si comercialmente esté, no lo tengo claro, tal vez no, pero entonces ahí uno tendría que fijar eso pues con una variable, otra vez como pensar en unas de 50K, de resistencias variables de 50K y con base en eso, entonces hacer el trámite pues que para nosotros viene siendo clave, importante y demás. Bueno, entonces como ya se nos va a acabar la sesión, les quiero dejar un esquema de análisis para que nuestra próxima sesión de pronto lo tomemos de referencia y con base en eso planteemos un caso que me parecería importante. Entonces, permítame, lo hago aquí. Ustedes toman la imagen, el pantallazo. Igual pues yo, ustedes saben que esto, aunque hoy no debería darle la grabación a usted, la participación no estuvo masiva, pero también hay que valorar la intención de los que finalmente ingresaron. Entonces, no sea que justos paguen por pecadores, ¿cierto? Entonces, no hagamos eso. Por hoy vamos a hacer eso. Entonces, tengo la RS, la estoy llamando así. Eh, por aquí, bueno, este no me gustó cómo quedó así. Mejor, eso. Y entonces por aquí tengo esta otra aquí, muy bien. Entonces, bajo un poquito aquí, pues, les tengo una resistencia 1. Por aquí tengo yo una resistencia 2, perdón, no, resistencia 2, no, también va a ser una resistencia 1. Y entonces, y en este por acá, y esto viene así. Entonces vengo menos, tengo más, y entonces por aquí hay una resistencia 2. Y entonces por aquí tenemos nosotros B sub Z. Y entonces por aquí una resistencia 2. Y bueno, entonces tiene esto así. Bien, entonces esto aquí. Y listo. Entonces el asunto es que por aquí se supone que viene una corriente. O sea, por aquí pasa una corriente que vamos a llamar nosotros, por ejemplo, la corriente I sub L. Y entonces es poder, digamos, conocer qué ocurre aquí a la salida, cómo es el comportamiento de ese esquema. ¿Sí? Entonces, pues la idea es como llegar a ese conocimiento y saber cómo se comporta. Y con base en eso, la idea es que por favor lo hagan, lo analicen. Podría ponerlo, para ponerlo más interesante, dar una bonificación a quien haga el análisis bien. Y si queda bien, pues entonces le damos un bono, ¿no? Un bono al final de este periodo que poco a poco va llegando a su final. Entonces, ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. Les voy a dar el título de la obra para que
puedan entonces animarse al análisis. Esto se llama convertidor, convertidor de corriente a voltaje, ¿sí? De corriente a voltaje. El circuito hace eso. Entonces es como decir que la corriente L que entra al final se convierte en un voltaje, pero entonces el tema es ver cómo. Y pues una vez que nosotros tengamos el conocimiento de su funcionamiento, entonces poder ver una aplicación de esto, pues como para que quede mucho más claro el caso, ¿no? Es eso, muchachos. Entonces, ténganlo en cuenta. Yo ya esta semana les confirmo a ustedes, de acuerdo a como usted establecía, pues la nota, estén atentos allí. Eh, Espero que las diferentes actividades no me dañen el cronograma. Entonces, igual pues estamos en contacto. Yo habilité, como había dicho, la entrega del avance 2. Esa va a cerrar esta medianoche, a partir de que, considerando que hoy es festivo para nosotros, entonces no la dejé para ayer, sino que la establecí hasta hoy, mucho mejor para ustedes. Y bueno, ya en su momento hablaremos de esa parte, a ver qué veo yo allí. Bueno, les agradezco la atención, creo que fue muy productiva, sentí que pasó rápido, pero entonces no dejen en saco roto esta propuesta y gánense esa bonificación que aguanta. ¿Listo? Entonces, les agradezco mucho la atención. Por aquí alguien dice, bueno, es que anda lloviendo fuerte en mi casa, te mandaba una... Sí, la puede mandar al correo Santiago, para que quede personalizado. Puedes hacer allí el escrito a mano alzada y lo escaneas, bien bonito, como cuando yo les escaneo los solución de los exámenes, que queda así chévere. O sea, que queda claro a pesar de que mi letra es feita, ¿no? Entonces, de esa manera lo pueden establecer y entonces ahí vamos mirando a ver las propuestas y en su momento la idea es que podamos verlo pues en el salón de clase. Bueno, muchachos, les agradezco mucho la atención, la participación. Entonces, una feliz tarde para John Hanier, para Brandon Steven, para Javier Esteban, para Jonathan, para Natalia, Santiago, Víctor Kennedy. Y bueno, por ahí alguien salió, pero no he visto más. Bueno, muy bien, Javier. Feliz tarde para ustedes. Muchas gracias. Se me cuidan, por favor. Bueno, pues hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego.